pasear los sueños y saber la lección de las calles tomadas. Estás en las residencias de todos mis asombros. Somos ese signo de admiración que se quita el sombrero ante tu hazaña, porque fuiste incendio de espigas en el alba, con tu raza de fuegos clandestinos y ese afán de lipides que celebra la aurora. Y hoy que nos reunimos en el templo de tu memoria, para que todos se enteren de que no puedes morir, sabremos quebrar la silueta del desconsuelo, cuando estamos seguros de que nadie vence a las patrias que tienen soldados como tú. Cuando eres la presencia que lleva los filos del alba, ese puñal de pitirres que no se calla, para tallar el diccionario de ignominias y opresiones, y estamos convencidos de que no podemos llorarte, porque eres esa fiesta que nos hace falta. Te confieso que quise escribirte un verso de guerra, pero con tu nombre solo me sale la historia del amor. En esta reunión de locos que te celebran, porque eres parte del Día de los Pueblos, con fiesta y todo en el rostro de una sonrisa, esa por la que brindamos en este encuentro, como una ceremonia que solo se rinde a los héroes, porque al decirte, eres un poema en cada abecedario, y si queremos hacer de tu vida un manojo de versos para cantarlo cada vez que lo necesitemos, si queremos cantarle un himno a la lucha y a la vida, nos bastará con decir tu nombre cada vez. Pedimos al maestro Genaro Rentas que tome turno ahora y como embocadura, en lo que él va llegando acá, digo, la diversidad de roles caracterizó nuestra relación. Genaro, aparte de tratarlo como su jefe político, que era, lo vio como un hijo, modo en que Genaro consideró a tantos compañeros y compañeras. Opino que Rada trataba a Genaro con el respeto y confianza que se trata a un buen jefe y a un papá. A mí, él me trataba como el compañero o hermano protector. A veces me regañaba. Yo le decía a Leura, como le digo a mi hijo Ernesto José, yo admiraba a él y a su hermano, Jimmy, por ser maestros de artes marciales. Esa disciplina que desarrollan y esa fortaleza del cuerpo, y sobre todo admiré su ternura. Mirna Robles. En 1973 se publicó La Hora de la Independencia, la tesis política del movimiento por la independencia. En la página 115, jamás se me olvida, muy tímidamente se decía que la clase obrera estaba desplazando a la burguesía en la lucha por la independencia. Y eso se quedó allí hasta que en 1968 el MPI estaba sumido en una profunda crisis. Y recuerdo perfectamente que bajo el liderato de César Andreu Iglesias volvió a replantearse la necesidad de vincular la lucha de independencia bajo la dirección de la clase obrera. Desde entonces se empezó un trabajo consecuente en esa dirección, hasta que en el 1974 se publica la Alternativa Socialista. Y en la Alternativa Socialista se plantea muy claramente que el pueblo puertorriqueño, en términos generales, haría la independencia bajo la hegemonía y la dirección de la clase obrera.
Desde luego, todo esto que he resumido aquí apretadamente se dio en medio de profundas y serias discusiones dentro del MPI primero y dentro del Partido Socialista después. Hasta que en el 1974, con la Alternativa Socialista, se plantea definitivamente la urgencia de la organización de la clase obrera, cosa que no era nada de sencillo, puesto que desde que bajo la dirección del Partido Popular se había destruido, dividido la CGT, no había organización sindical alguna que vinculara, como lo había hecho la CGT bajo la dirección del viejo Partido Comunista, fundado en Ponce en 1932, la necesidad de vincular la lucha de independencia con la clase obrera, esto es, lograr una base social a la lucha de independencia y vincular la lucha política con los problemas sociales por los que atraviesa y atravesaba entonces y sigue atravesándola peor que nunca el capitalismo colonial en Puerto Rico. Traigo esto porque cómo fue que se planteó en 1970, en los años 71, 72, 73, cómo vamos a organizar la clase obrera con gente que no tenían ninguna o muy poca experiencia en las luchas sindicales, pero era un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que se enfrascaron en una profunda convicción ideológica y práctica en lograr adelantar la lucha de independencia, fijándolo en la clase obrera, su base social. En la Alternativa Socialista definitivamente se dice, sin lugar a dudas, que el pueblo puertorriqueño tendrá bajo su responsabilidad alcanzar la independencia, bajo la hegemonía y la dirección de la clase obrera. Uno se pregunta hoy, al cabo de tanto tiempo, cómo aquel grupo de jóvenes de entonces, con muy poco o ninguna experiencia en las luchas sindicales, logramos levantar esa lucha a niveles insospechados por décadas en este país. Entre esos jóvenes, uno de los principales y más conscientes dedicados fue el compañero Radamés Acosta. En el 1968 yo lo conocí, entonces me habían asignado la tarea de ser secretario de organización del MPI y Radamés era un joven militante en la misión de Puerto Nuevo del MPI. Desde entonces establecimos una magnífica comunicación y una profunda amistad. Jamás he conocido un ser humano de la calidad de Radamés Acosta. Y mira que he tenido la dicha de haber sido compañero de grandes compañeros y compañeras, pero Radamés era único. Radamés estuvo en la lucha contra el militarismo en Culebra, estuvo en las luchas por la organización del MOUD, del Movimiento Obrero Unido, fue organización sindical por largos tiempos, además escribía y tiene varios artículos formidables analizando la situación de la clase obrera y del sindicalismo en Puerto Rico en la revista Pensamiento Crítico. Escribió un libro también sobre ese tema. Pero yo quisiera, sin embargo, hacer hincapié, ya otros compañeros y compañeras hablarán de su militancia sindical. Yo quiero insistir en la enorme calidad humana que Radamés siempre tuvo.
Radamés fue un ser humano ejemplar. Desde joven se dedicó a enseñarnos karate. Era con su hermano Jaime. Y entonces estudiábamos el marxismo-leninismo, que se había decretado como la guía conductual de nuestra lucha, y sin embargo asumimos críticamente esa doctrina y logramos adaptar las luchas sociales en Puerto Rico a las particularidades del capitalismo colonial en este país. Radamés fue en eso ejemplar. Tuve varios años que apenas nos veíamos, hasta que en una ocasión, en una tertulia que yo participé y pronuncié en el local de Lutier en la calle Serra, invitado por profesor Lutier, que dirigía entonces el compañero Luis Segarra Leduc, Luis Pedraza Leduc. Allí llegó Radamés y me dijo: vine porque quería ver qué es lo que vas a decir. Ese era Radamés. Desde ahí reanudamos nuestra amistad hasta que me dijeron de su fallecimiento. Eso me ha dolido a mí y a Mirna, mi compañera, en lo más profundo de nuestro ser. De modo que a Carmen y a su hijo, mi más profundo respeto y el recuerdo de Radamés como uno de los grandes militantes y luchadores por la independencia y el socialismo de nuestra patria. Muchas gracias. Lo dicho, y se va a decir mucho más. Yo creo que la poesía de Ángela María Dávila resume lo que ya se ha dicho: animal fiero y tierno. Ese es Radamés. Continuamos con Luis Enrique Romero, trayendo esa tesitura de la poesía cantada para celebrar a nuestro querido Radamés. En esta ocasión voy a cantar una composición de Pedro Ortiz Dávila, Davilita. Toda la tristeza que hay aquí en mi tierra la tiene el bambú. Y si no has notado, él sufre en silencio, al igual que tú. En él hay la pena de aquel indio noble que en tiempos de ayer vio como el tirano le robó su vida y su borinquén. Desde aquel entonces parece que ha sido una maldición. No hemos podido encontrar más nunca nuestra redención, y por eso llevo muy dentro del alma, al igual que tú, la inmensa tristeza que cuando tú miras le ves al bambú. Y yo, como el indio, nací en esta tierra
es mi adoración. A ti te pregunto, hermano boricua, ¿cuál es tu opinión? Si seguir por siempre, tristes y sumisos, igual que el bambú, gritar bien alto y exigir que acabe nuestra esclavitud. Toda la tristeza que hay aquí en mi tierra la tiene el bambú. Por más que viento le dé, el bambú es más sagaz, se dobla, pero no se parte. Excelente, Luis Enrique Romero. El compañero Radamés Acosta lograba hacernos ver que uno podía conversar con él, tener conversaciones subjetivas. Y yo quería preguntarle cómo entender aún más la complejidad de Ángel M. Agosto. Y entonces, son personas que han estado en el clandestinaje por mucho tiempo. Y la vida es muy distinta, muy distinta. Y Radamés me dijo, yo conozco el elemento. Me contestó como Mirta Silva. Y si se acuerdan de esa canción. Y entonces luego pues tuvimos ese intercambio hermoso porque cada cosa que decía Radamés era para la vida, servía para la vida de uno. Así que con mucha admiración y respeto, Ángel Agosto, para que tengas unas palabras, te invitamos al frente. Se escucha bien en la parte de atrás, porque lo que voy a decir es muy importante, como todo lo que se ha dicho, y felicito a los compañeros que han intervenido anteriormente. Dedico estas notas a la compañera Carmen Sanz, a sus hijos que están presentes, a sus sobrinos, de quien Rada, de Carmen, digo siempre, fue el sostén de su vida. Y también lo dedico a un amigo y compañero de toda la vida de lucha de Rada y nuestro, Arturo Gran. Yo creo que no se encuentra por ahí. Pensé improvisar un saludo corto, pero enseguida me di cuenta de que este es uno de los momentos más importantes de mi vida. Y Rada merece que sea un texto escrito y publicable. Se nos fue el compañero y amigo entrañable Radamés Acosta Cepeda, militante y dirigente primero del movimiento pro independencia, dirigente y fundador del Partido Socialista Puertorriqueño, PSP, dirigente del Movimiento Obrero Unido y también cofundador del mismo, de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, combatiente en organizaciones armadas diversas en distintos momentos históricos. El primer y mayor homenaje a Radamés Acosta es intensificar la lucha del movimiento obrero, la lucha sindical por reivindicaciones sociales y económicas, pero también la lucha política de largo plazo por transformar esta sociedad podrida de privilegios para unos pocos. Radamés fue un revolucionario cabal, completo.
Su capacidad política la demostró en el debate respetuoso con sus compañeros del movimiento sindical a lo largo de años de crudas luchas sociales. La alta calidad de su entrenamiento militar, la demostró en cruentos combates en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Era uno de los miles de cuadros que surgieron ante el choque al interior de aquellas fuerzas políticas del movimiento obrero que pujaban por nacer al principio de la década del 70. Choques de tal poder que permitieron la creación del primer partido obrero de masas y masivo de nuestra historia, Partido Marxista-Leninista, con la clase obrera entonces y un proletariado que representaba el 63% de la masa trabajadora. Radamés fue uno de esos dirigentes. Más era un partido artillado, armado, la potencia revolucionaria más importante del siglo XX, y de unas primeras experiencias incursionando en la lucha armada a través de los comandos armados de liberación local, que se reconocía como prioridad máxima. Oigan bien, se reconocía como prioridad máxima en su programa político, de forma explícita y oficial, en esas tesis que mencionaba Genaro, esos planteamientos. La tarea de prepararse teórica y técnicamente para la lucha armada de masas y por esa vía arrancarle al enemigo de nuestro pueblo, el imperialismo de los Estados Unidos, nuestra independencia como paso inevitable e imprescindible hacia el socialismo, estaba no en la orden del día, en la primera orden del día. Radamés fue, por lo tanto, uno de esos cuadros armados, con funciones y tareas específicas de apoyo y solidaridad a las diversas organizaciones sindicales en lucha frontal contra el capital en Puerto Rico. En 1976 y 1977, cuando una cuadrilla minoritaria, en control burocrático de las estructuras partidarias, se apoderó de aquel esfuerzo político que Radamés había ayudado a crear un lustro antes. Este compañero, que hoy homenajeamos, asumió las posiciones correctas del lado de los intereses de largo plazo de la clase obrera. De nada valieron los intentos al más alto nivel por parte de aquellos elementos que usurparon la dirección partidaria y terminaron entregando el otrora Partido Obrero a la verdadera derecha del país, el Partido Popular Democrático, PPD, con chanchullos y mentiras por reclutar a Radamés con ofrecimientos de cargos en las estructuras partidarias. Rada, por el contrario, formó parte del núcleo fundador de nuestra revista marxista, Pensamiento Crítico, junto con Pepo Carrera, que se encuentra presente, Pellín Valera, Jorge Farinacci, abogados sindicalistas, Bernardo López Acevedo como jefe de redacción, Margarita Melgar, que había sido candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño, Luis Carrión, que también se encuentra con nosotros,
quien fue presidente de la Unión de Tronquistas, Miguel Cabrera, más tarde también abogado de los tronquistas, Federico Lora, quien venía directo como dirigente de organizaciones de izquierda en los Estados Unidos, Benjamín Vázquez, que se encuentra también presente en imprenta y que hoy sigue en colaboración con este proyecto, Norma Torres, Ramón Ruiz y Enrique Estrada en arte y diseño, José Rivera y Toño Fontán en fotografía, Eliseo Alejandro y Emilio Rodríguez en circulación. Radamés se encargó de escribir la columna sobre temas sindicales que se publicó en cada edición durante al menos esos primeros 2 años de 1978 al 80. Y medio siglo después, en la refundación de este proyecto, la Nueva Pensamiento Crítico, ahora como revista marxista mensual, lleva 3 años sin fallar el mensual, digital e impresa, y como diario digital de los trabajadores. Radamés estuvo muy presente con sus ideas y artículos durante casi 3 años hasta el último de sus días. Radamés, constante labrador, como decía el poeta, constante labrador de ideas nuevas, demostró su inquietud como intelectual orgánico de la clase obrera, sin aspavientos ni pretensiones de protagonismo. El movimiento sindical y todo el movimiento obrero del país debe mucho a este compañero. Muchas gracias. Entrego este texto a entonces la compañera inseparable de Rada. Y cuadro, maestro, también. A los estudiantes les gusta mucho Walter Benjamin, sobre todo cuando entendemos que estudiamos historia porque estamos haciendo historia y porque vamos al pasado, no solamente a hacer preguntas nuevas, sino a retomar esas historias de lucha y a darles continuidad en el día de hoy. Gracias, Ángel M. Agosto. Invitamos a William Pérez Vega. Seguimos avanzando para un nuevo poema. Mirna. ¿Me dejas decir algo? Claro que sí, ven. El impacto del chico, cuando me entero de la ida de Rada, fue su lado humano, que lo pude conocer. Ciertas circunstancias de vecino de nosotros, ahí cerquita en la condominio Quintana. Y entre las cosas que recordé, y a su vez recordó una compañera en común, Lenny Claudio, cuando la llamé para decirle la noticia, es que nada nos llegó a quitar los gustos, niña. Ya estábamos en la época en que respirábamos 24/7 el PST y estaba siempre ocupado y éramos vecinos, pero apenas nos veíamos. Pero las pocas veces que nos vimos, recuerdo que yo tenía que ir por repartir alguna claridad que se me hubiese quedado. Y Rada, si estaba cerca, me velaban los niños pequeños de 3 o 4 años. Y llegó a ser babysitter del hijo de Benito.
recuerdo que él se sorprendió porque coincidimos en el viejo Zamora, Evelyn Claudio, en Santiago, la compañera de Norberto González, una compañera, y él se sorprendió de verme allá. Y entonces, cuando la sorpresa de él, y los nenes no estaban, y yo le dije, pues, la verdad se me lo cuidan los niños. O sea, esos detalles humanos, ¿verdad?, que teníamos la gente que yo conocí en ese momento. Rada y yo tuvimos una relación como el hermano mayor, en mi caso, me velaba. Velaba a los niños, yo le decía a ella, porque tenía un geniecito, yo creo que Carmen lo ayudó, pero más que Carmen, en la medida en que él fue metiéndose en el cuerpo la responsabilidad histórica que tenía, ¿verdad?, como líder, y como parte de la lucha por la independencia del socialismo. Y me sentí así, siempre protegida, a pesar de que apenas era mi vecino, pero apenas podía, pero era tierno, un ser tan tierno, que no tenía que decir esto, ¿verdad?, porque lo otro la vino, pero era un ser humano. Un revolucionario, o sea que los seres humanos podemos serlo, ¿verdad?, podemos serlo. William. Bien. Tengo ahí un par de poemas, pero voy a leer esto que es unas décimas, que cuando yo lo escribí, pues, a lo mejor uno se los dedica a todo el mundo, pero ahora sé que se la podemos dedicar a cada vez también. Son unas décimas. Algunos le llaman la 44, pero esta sería una 66, donde cada una de las décimas termina con cada uno de los versos de la primera estrofa, que es parte de un poema de Miguel Hernández, Vientos del pueblo me llevan. Y dicen los primeros 6 versos, que son del poema de Miguel Hernández: si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Miguel Hernández, poeta del pueblo. Cuando de luchar se trata, solo hay puerta de salida para curar tanta herida con que la vida nos mata, ya que entonces se desata una copla lastimera y el corazón de una fiera que, si tiene corazón, al luchar por tal razón, si me muero, que me muera. Nos quitan hasta el suspiro que en el fondo de una queja sin más remedio nos deja que gritar por lo que aspiro, por el aire que respiro, por la cena que me falta, con el coraje que exalta la lucha por existir, aunque me cueste morir con la cabeza muy alta. Si es por la aldea que quiero, por el jardín y la flor, por el derecho al amor y por el nuevo sendero, nunca le pondré algún pero a lo que dicte la suerte. Aunque me parezca fuerte, habré de seguir luchando, y si me toca peleando, cantando espero la muerte. Los pueblos han de escoger la verdad y la justicia, el derecho a la caricia y la vida por hacer. Cuando hay ganas de vencer, los pueblos siempre levantan, en sus pasos se agigantan, porque eso al tirano aterra, y dice el grito de guerra que hay ruiseñores que cantan.
Seamos consigna diaria la sílaba del asombro con que la palabra nombro de la lucha proletaria, porque es justa y necesaria. Somos cientos, somos miles, alcemos contra los viles la utopía que guardamos, nuestra bandera pongamos encima de los fusiles. Que la lucha sea un verso que podamos recitar tras la noche al despertar contra el tirano perverso, ante todo el universo entre rimas y metrallas, para derrotar canallas por esta patria irredenta, donde cada flor revienta y en medio de las batallas. No nos dan los aplausos, William. No es para menos para el compañero nada. Pedimos al compañero Pepo Carrera que venga por acá. Luego a Florencio Merced también. Y luego a la compañera Eva Llana. Pepo Carrera lleva como 100 años de lucha sindical. No tanto. Fue con cuñado. Sí, muy buenas noches. Vamos a ser breves, pero sí queremos destacar algo tan importante como todo lo que se ha dicho esta noche. Era la calidad de amigo de Ahmed. Ahmed lo conocimos allá para el 1971-72 y de esa época para acá, hasta que murió, siempre mantuvimos una comunicación de amigos, una amistad. Y esa calidad de amigo siempre fue compartida con una cualidad que también tenía, que era su valentía. Ahmed es de las personas más valientes que yo he conocido en mi vida, y miren que hemos conocido bastante. Y nunca se achantó ante ningún tipo de desafío que podía hacerle el gobierno, sus instituciones represivas. De hecho, de cantidad de cuentos que le podríamos hacer, algunos de ellos para reírse ahora, pero en aquel entonces no nos daba mucha risa, fueron innumerables. Ahmed, al igual que el compañero Luis, se enfrentó solo en un momento dado al Escuadrón de la Muerte, compuesto por los nenes de aquellos que no eran los guardias de ahora, eran asesinos, y asesinos profesionales y preparados, sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de piedad ni nada. Y cada mes, sí recuerdo una ocasión en que me dio una vuelta, puede decir, pues ya todos los crímenes esos están prescritos. Pero nos enfrentamos como a 15 de ellos en una huelga de noche, y Jamés me dice: Pepo, mírale a las caras para que sepa que cuando empecemos a tirar tiros sepa dónde disparar. Y yo digo: pero Jamés, no tengo nada encima, disparé con que sea con el dedo. Pero me dice: no te apures, mira lo que yo tengo que disparar. Y andaba con 2 granadas, así que no había que disparar mucho. Y allí estaba Andrade, estaba Alejo Maldonado, estamos hablando de los nenes de verdad. Y siempre fue un hombre de mucha valentía, de mucho compromiso y un profundo sentido de amistad. Siempre mantuvimos las discrepancias, tuvimos muchísimas discrepancias, igual que todos los que han estado en los movimientos obreros, políticos, siempre hemos tenido muchas discrepancias, y sí puedo decir que siempre mantuvimos un elemento de amistad. Pues es lo que yo más puedo recordar de él, porque lo otro, lo recuerdo otros compañeros, su importancia sindical, su importancia política, todo eso es muy cierto, pero para mí fue esa calidad de amigo la que sí me llevaré yo también a la tumba cuando me toque el turno, que espero que sea como aquí a 30 años. El problema de escribir en un libro es que no va a dar la cantidad de cosas que hay que escribir, que desgraciadamente hay que escribirlas.
hay que escribirlas. Son muchas, porque de ahí es que se aprende. Aunque sí les puedo decir que en los últimos años de esta temprana vejez he aprendido mucho más de la juventud de este país que lo que ellos probablemente aprendan de mí en toda mi existencia. Pues la verdad que he aprendido mucho, y sigo aprendiendo mucho todavía. Y para mi orgullo y bueno, orgullo también, son esos los que van a llevar la lucha hasta su etapa final. Estamos seguros. La última vez antes de su desaparición física que lo vi con Carmen fue en un piquete frente al Tribunal de Apelaciones bien reciente del movimiento de Victoria. En un piquete bien reciente del movimiento de Victoria Ciudadana. Nos vimos y nos saludamos como siempre, pero lo traigo porque en la vida de alguien así se pasa por muchas etapas y por muchas fases, y creo que él las cumplió todas, muchas, hasta el otro día, y estaba enfermo ya. Uno no lo sabía. A mí me trae muchos recuerdos sencillos relativo a lo que decía Pepo. Por eso yo creo que nos llamaron los dos a la vez, Pepo, para que fuéramos al grano. Y era uno, la amistad. Bueno, dentro de todos esos procesos, la amistad. Yo lo conocí un poco antes de que fuera líder sindical en el movimiento estudiantil. Y de ahí surge. Pero bien amigo, cuando uno lo ocupaba. De las otras facetas de su vida ya se ha dicho bastante. No hay que ser repetitivo. Subrayar nada más que era bien discreto. Él no hablaría de las muchas cosas que se han dicho aquí por él mismo y sobre él. Era bien discreto, bien discreto. Y bueno, quizás también por eso pues duró tanto en ese proceso, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a abrir el micrófono con comentarios de diferentes ángulos y temas. Tenemos al compañero Héctor Pérez, que va a hacer un comentario de Radamés Karateka, artes marciales, judoka. Venga por acá. Yo no soy orador ni soy nada, yo soy un agitador sindical de toda la vida, así que, pero conocí a Radamés en la fase de judoka en la universidad, cuando el sensei Brito nos hizo, y llegamos a Cinta Brown, Radamés su especialidad de los watches, otra técnica, y él era bueno en el piso, pero Radamés era muy serio, todo lo cogió en serio. Todo lo cogió en serio. Y el judo lo cogió muy en serio. Llegamos a cintas marrón y no nos querían hacer cintas negras porque Takahama, que era el japonés que controlaba todo y daba clases, sabía que si nos hacían cintas negras, él iba a tener competencia. Y entonces con el Kopur se chanchullaba para que, y Radamés
roble. Yo le hicimos el primer piquete que tuvo el Cópula. Ahora es Cópula, antes era el Cópula, y le hicimos un piquete y Radamés lo realizó. Y después Radamés también, con el grupo de nosotros, llevamos el judo a los caseríos, a las barriadas, porque el judo era una élite de los cubanos que llegaron a Puerto Rico con Brito, pero Brito nos respaldó. Y nosotros empezamos, Brito trajo un japonés que nos entrenó y nos pudimos graduar de cintas negras y llegamos a segundo dan, Radamés era segundo dan. Y además, Radamés empezó un club en Puerto Nuevo, en el centro comunal. Y el alcalde de San Juan, cuando se entera, no sé, la cuestión es que se entera que Radamés estaba allí, ahí no por el carpeteo, porque ella estaba en todos estos movimientos del mundo, todo eso. Y entonces le cierran el club. Y yo le ayudaba allí, pero yo trabajaba en la Junta de Retiro para Maestros, estaba bregando con José Elío Vélez en la lucha, hasta que hicimos la organización sindical en la Junta. Pero Radamés lo quisieron sacar, entonces me llamaron a mí, como yo le ayudaba, y ellos no sabían que yo estaba en las cuestiones también, pero entonces me llaman a mí, yo le digo, no, el compañero Radamés está haciendo una buena labor social allí, pero la cuestión es que se lo quitaron, el club de ayuda, y lo tuvimos que pasar a una iglesia católica cerca de Borinquen Tower, y allí Radamés hizo muchachos jóvenes, los convirtió en luchadores. O sea, desde el judo también él hizo su labor a favor de la independencia y la lucha. Y Radamés también dábamos clases de defensa personal en la Perla, en diferentes caseríos, en diferentes barriadas. Y Radamés, ya por poco el cuchillo, no. Pero gracias a Dios que no nos pasó nada. Pero dábamos clases de defensa personal, que luego él luchó, él lo usó en otra etapa. Y eso era Radamés en el judo. Luchamos porque nos hicieran cintas negras y después montamos en los caseríos y en las barriadas el judo, que era una cuestión de una élite que aquí había en Puerto Rico de cubanos. Muchas gracias. Compañera Guayana. Eva Ayala. La Eva, le dicen por ahí. Buenas noches a todos y todas. En verdad que hay que ser atrevido ante tanta gente aquí, pero yo traje algo escrito y lo voy a leer para no excederme del tiempo. Y voy a tratar de ver Radamés como ejemplo a seguir. Cuando hace unos días trascendió la noticia de que un compañero llamado Radamés había fallecido, y leí los comentarios de varias personas sobre lo que para ellos significó y significa la vida de este puertorriqueño, me asaltó por un lado algo de frustración por no haberle conocido personalmente, y por otro un sentimiento de admiración y respeto hacia este militante de las causas justas que entregó su vida toda a la lucha con la cual me identifico. Por eso, cuando vi que un grupo de compañeros se proponía a celebrar su vida, me inquietó la posibilidad de integrarme a esta celebración. Por eso estamos aquí. Al ir revisando algunos de los escritos, me percato de que estamos ante una figura que representó siempre las más altas aspiraciones de este pueblo, precisamente porque se dedicó a organizar a la clase trabajadora en las diversas instancias y niveles en que la clase social debe estar y puede ser organizada: el nivel sindical y el nivel político. Organizador y dirigente
de los mejores tiempos de la Unión Nacional de Trabajadores, que durante varios años generó luchas muy intensas, que obtuvo importantes logros y que precisamente porque tuvo éxito fue atacada desde diversos flancos por aquellos que representan los rincones más oscuros y tenebrosos de la burguesía. Clase social a la que este compañero enfrentó con valentía, lo que le costó ser objeto de lo que el compañero llamó la orquestación represiva del imperio y de sus acólitos del patio. Eso conllevó arrestos, secuestros, asesinatos, la ilegalización de la unión y, en fin, la utilización de todos los medios que esa clase opresora tuvo a mano en contra de las luchas de la clase obrera y de organizaciones que en su momento representaron dignamente lo mejor de las luchas del pueblo. Pero de manera paralela, también nos demostró esa época que es posible la organización de los trabajadores y las trabajadoras para la lucha en defensa de nuestros intereses como clase. Demostró también que cuando la ilegalidad es utilizada como herramienta para la persecución, represión y aniquilación de esas luchas que sabemos necesarias, hay quienes se atreven a dar el paso hacia la clandestinidad para también desde ahí hacer frente al enemigo. La historia está llena de este tipo de ejemplos, y uno de esos ejemplos es sin duda el caso de Radamés. Es importante tener lo anterior en cuenta, porque a veces hay la tendencia, por la razón que sea, a olvidarnos de que esa lucha entre dos clases antagónicas sigue definiendo el curso de la historia. Hoy, como trabajadores y trabajadoras, atravesamos por experiencias muy, pero que muy difíciles, donde todos los derechos del pueblo están bajo el más recio asedio de manera continua. Nos quitan el derecho al retiro, el acoso laboral es continuo, el derecho a un ambiente saludable y al disfrute de nuestros recursos está siendo pisoteado. Nos llenan de cenizas venenosas, nos quieren quitar las playas, nos reducen los salarios y el derecho a organizarnos sindicalmente. Atacan el derecho a la energía, a la educación, a la vivienda y a la salud. Y cuando nos tiramos a la calle, nos restringe el derecho a marchar y protestar con perímetros ilegales y arrestos selectivos. Hace poco, cuando un grupo de retirados quiso marchar por la avenida al sur del Capitolio, el gobierno utilizó la policía para impedirnos estar acompañados por una guagua de sonido. Por eso la lucha en defensa y por la conquista de nuestros derechos tiene que ser constante. La realidad de antes y la de ahora evidencia fuera de toda duda que aquí nada es ni a nada ha sido regalado. Esa conquista de nuestros derechos es y ha sido producto de la lucha de diversos sectores del pueblo en el momento preciso. Y para quienes creían que el derecho al voto era una conquista definitiva, ese flanco también está bajo ataque. Solo hay que ver las artimañas de los dos partidos de gobierno, pero más aún, la imposición de una junta dictatorial por lo que nadie votó, pero que tiene el poder para imponer cualquiera de sus decisiones, es la mayor evidencia de que aún el derecho al voto está siendo recortado. En nuestro caso, Educamos, seguimos creyendo en la organización de las y los trabajadores en sindicatos clasistas y en que la solución a los problemas de este pueblo implica un confrontamiento no tan solo
desde el punto de vista económico, sino también de una lucha de carácter político para poner en vigencia ese país al que aspiramos y el que estamos seguros es posible siempre que sigamos las lecciones que nos han dejado compañeros y compañeras como el que hoy nos convoca, Radamés Acosta Cepeda. Gracias al sindicato de Pablo y a la compañera Eva Ayala. Nos habíamos propuesto terminar a las 8, nos quedan unos minutos, compañero Benja, por acá. Y abrimos con un uso sabio del tiempo el micrófono, si hay otras personas, adelante. Venga, seguro, Yo conocí a Radamés Acosta en la misión José Cedeño en Puerto Nuevo, para allá para el año finales de los 69, 70. Allí también conocí a René Rodríguez, nuestro compañero Marcos, que murió en el muelle, aplastado por los camiones. Ambos jóvenes, Radamés Acosta y René Rodríguez, tenían una inquietud por trabajar con la clase obrera en aquellos días y fueron los que nos ayudaron a formar todos aquellos hombres y mujeres que salieron de esa misión. De allí salió también Benjamín Ortiz Laval, que fue uno de los fundadores de la Unión Nacional de Trabajadores. El logo de la Unión Nacional de Trabajadores pasó a ser el logo de la Unión Independiente de Trabajadores de Aeropuertos, que en aquellos momentos tenía 1.500 trabajadores organizados, tenía 3 turnos de trabajo en el aeropuerto y nos dio grandes satisfacciones. Primero conocí a Radamés en Puerto Nuevo y después me volví a encontrar con él en la Unión Nacional de Trabajadores y después compartimos en la UITA, la Unión Independiente de Trabajadores de Aeropuertos. La Unión Independiente de Trabajadores de Aeropuertos se organiza como un desprendimiento de la Unión de Tronquistas y era cuando se estaba desarrollando una lucha intensa por lo que se conoció como el colonialismo sindical y empezaron a surgir pequeñas uniones independientes. Radamés pasó a ser dirigente de la UITA y ahí nos volvimos a encontrar y a la misma vez nos encontramos en la revista Pensamiento Crítico. Radamés y yo estuvimos juntos en las comunidades, estuvimos haciendo recuperación en la calle. Radamés era un ser extraordinario, un joven con mucho empuje y nos ayudó en los inicios de nuestro proceso en la lucha. Después tuvimos diferencias y nos separamos y nos volvimos a encontrar en Saya. Es la famosa foto que vieron recientemente, porque nos encontramos en Saya y compartimos después de muchos años. Radamés, René Rodríguez, Iván Rivera, Milagro Rivera, todos esos jóvenes del movimiento pro independencia después se convirtieron en dirigentes intermedios o dirigentes del Partido Socialista Puertorriqueño. Radamés negoció, yo quisiera que ustedes hicieran una imagen de Radamés en un centro de trabajo con 500 trabajadores. Cada uno tenía una opinión de lo que debíamos hacer con el plan médico. Y Radamés y el equipo dirigente de la Unión tener que bregar con aquella masa de gente, que cada cual quería una solución diferente para sus problemas. Era un problema común, pero había que lidiar con ellos. Radamés, Oscar Ortiz Valdés, el Jumbo, Saúl Moreno, hacían un trío que había que verlos en el aeropuerto. Le voy a decir más. Aquí vino una señora a Puerto Rico que se llamó Alejandrina Torres. Alejandrina Torres la acusaron en los Estados Unidos, fan de terrorista. La encerraron en un edificio, en un tercer piso por debajo de la tierra, y allá abajo estaba Alejandrina.
Cuando Alejandría estaba en Puerto Rico, estaba libre, estaba en la libre comunidad, estaba con nosotros. Cuando venía a Puerto Rico de Chicago, que se montaban en el avión, los trabajadores del aeropuerto, encabezados por esa dirección, iban a escoltar a Alejandrina y a su esposo en el avión. Y hablaban con la azafata y le decían, bueno, tratamos a esta señora de primera clase. Ese era el poder que tenía aquella clase obrera organizada en el aeropuerto. Más aún, cuando explotaron los aviones, que los trabajadores salieron sin encomendarse a nadie para sus casas, el patrón dijo que no le iba a pagar. Y yo creo que aquel señor fue el que firmó el laudo de que le tenía que pagar las horas de trabajo, porque yo no era responsable de lo que pasó allí en el aeropuerto. Radamés fue un increíble dirigente. Radamés estuvo con nosotros en las situaciones bien difíciles de una unión que tenía 1.500 trabajadores, que hacía una fiesta de Navidad que se metían 5.000 personas. Allí no había barra, porque había tanta gente que era imposible tener barra. Lo que se hacía, se ponían diferentes pipas en el salón y a bailar, y usted va a ir y busca su cerveza allí, porque era mucha gente. Y ese es el tipo de dirigente que nosotros creemos que se debe desarrollar en las uniones obreras. Gracias por escucharme. Bueno, invitamos si alguien más quiere expresarse. Compañero. Saludos a todos y a todas. Mi nombre es José Sotomayor. Soy de Vega Baja y fui a parar a trabajar en el aeropuerto. Y allí conocí a todos esos compañeros que mencionó Benjamín. Y conocí a Benjamín, por supuesto, y a Pepo. Conocí a Radamés. Durante 7 años la persecución era bien grande para nosotros, así que este pobre maestro que no conseguía empleo en las escuelas, que años después pues nos enteramos de todas las carpetas, pues yo era uno de los carpetados. Ahí también Benir me entregó la lista de los primeros 1000 que eran peligrosos. Entonces, Radamés, ya han mencionado todo de las características de Radamés. Gracias a Radamés y a muchos compañeros durante esos 7 años que trabajé en el aeropuerto, de 1980 hasta el 87, porque no podía entrar a la escuela a trabajar, violaban todos los turnos y las amenazas. La policía iba y amedrentaba a los superintendentes, y si el superintendente de escuela era un entregado, un parásito, pues se prestaba para chanchullar y dar información de uno y de la familia. Así que pues de esa forma es que yo llego al aeropuerto, y Radamés, gracias a Radamés y a los compañeros, pues para mí la gran experiencia de lucha obrera, político, sindical, la obtuve en ese taller. Y trabajé los 3 turnos, ¿verdad? Y viajaba desde el aeropuerto hasta Vega Baja. Así que hasta que llegó el momento en que se abrieron las puertas y logré entrar a trabajar al Departamento de Educación, pero fue una gran experiencia de cual compartimos muchas luchas que ya se han mencionado aquí, que no voy a repetir, y que gracias a esas luchas pues me integré al trabajo político sindical también en la Federación de Maestros. Y un detalle bien importante que se pasó por alto, allí están las fotos en la pared, compañeros Radamés, igual que otros dirigentes de distintos sindicatos, lograron levantar nuevamente el trabajo unitario con 8 sindicatos en Puerto Rico para seguir el trabajo político sindical de que el MON había dejado por la dispersión que había ocurrido en esa etapa.
y que Radamés fue uno de los dirigentes clave que continuó ese trabajo y presidió ese trabajo del Concilio General de Trabajadores. Así que Radamés vive en todos nosotros y en otros compañeros y compañeras. Fue una magnífica aportación que el compañero hizo a toda la lucha político-sindical y obrera y revolucionaria de todos nosotros. Muchas gracias. Antes de cerrar con el compañero Luis Enrique Romero, queríamos invitar a la familia a expresarse. Queríamos saber, Carmen, si estabas en ánimo de conversar un poco con nosotros, que somos tus compañeros y hermanos. Yo creo que no hay mucho más nada que decir. Las gracias. Había hecho un resumen que más o menos ya está resumido en todas las palabras de ustedes. Quería añadir la otra fase de Radamés, su preferida, la que pidió a la hora que dejó su cuerpo. Nelson Dorma, Turandot. Nadie duerma. Con profundo admiración, respeto, tristeza, agradecimiento, que hoy despedimos a Radamés. Era misterioso, era calmado, era callado, era fuerte y era tierno. Su solidaridad era impecable, su sabiduría era casi humana. Sabio, compañero, esposo, hermano, papá, tío, buen vecino, gran amigo, compadre y siempre presente. Tiene una respuesta para cualquier duda o situación. Mentor, abre camino, cabildero, fugaz y guerrillero. Clandestino, camarada, escritor, profesor y misterioso. Nunca dijo no, aunque el pensamiento o propuesta fuesen inauditos, le buscaba la vuelta y siempre lo lograba. Hay seres que han dado mucho por nuestra nación. Están aquí muchos, por nuestro país, por nuestra gente, por los más necesitados, por los trabajadores, por los estudiantes, por las luchas femeninas, por los menospreciados y por las verdaderas víctimas de un gobierno corrupto que lanza migajas al pueblo. Estos seres no son homenajeados por las organizaciones empresariales, no se aprueban resoluciones en la legislatura, ni se hacen conferencias para honrarles. No se les otorga doctorado honoris causa, ni proclamas, ni llaves de la ciudad, ni se designan calles ni avenidas en su nombre. Estos que luchan por causas por la liberación del yugo colonial, por la equidad, por la compensación justa del trabajo, por la salud del pueblo, por la educación, por la cultura, en todas sus manifestaciones, pero sobre todo por la justicia. Estos son a menudo repudiados, encarcelados, encarpetados, todo en honra, difamados con toda suerte de mentiras, altimañas y entrampamientos. Muchas veces son acusados, encarcelados, torturados y humillados y hasta asesinados por no callarse, por no decir la verdad, por luchar por los derechos humanos, por no acomodarse a la vida fácil y placentera de los cómplices y sus beneficiarios de la corrupción y la maldad. Uno de estos seres es Radamés Acosta Cepeda, incansable luchador y amigo para siempre. Luchó toda su vida por su patria, por su familia, por Isadora, Gabriel, Gerardo, Emilio y Fernando. Cumpliste, descansa, es hora. Radamés,
es uno de los imprescindibles. Compañero del silencio, viva Puerto Rico Libre. Quiero dejarlo con esta canción de un compositor nuestro que recientemente también nos dejó.